la Santa Biblia Hablada en este día, donde damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Viernes de Cuaresma, donde también ofrecemos todo nuestro sacrificio. Te hago una bonita invitación para que no dejes pasar el día sin antes también en tu canal de la Santa Biblia Hablada, rezar el Santo Via Crucis, orar con el Santo Via Crucis, para que desde ahí también el Padre José Gregorio Medina y el ministro Alexander Montilla, quien nos va a ayudar para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a compartir en este día el capítulo número 8 del libro segundo de los Reyes. Es una bendición de Dios que nos permite poder volver a encontrarnos nuevamente a través de las redes sociales y que ustedes aparten también de su tiempo para estar a la escucha de la palabra de Dios. Les animamos y les invitamos para que desde el lugar donde están, compartir el enlace para que sean muchos los que se acerquen a nutrirse de la santa palabra de Dios, porque tenemos que enamorarnos, tenemos que saborear, tenemos que comer la palabra de Dios para hacer la vida en medio de nuestra vida y poderla comunicar también más. Saludamos a esta hora, en este momento, a Aurora Pérez. Buenas tardes, Padre José Medina, hermano Alexander. Saludamos a Joaquín Sánchez. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, ministro. Que Dios les bendiga y les siga llenando de ese entusiasmo y dedicación que contagia. Nancy Calderón, buenas noches, Padre José, y al ministro, Dios les bendiga. María Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander. Aquí en una cita, pero cuando termine lista para escuchar la santa palabra de Dios. Judy Amaya, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander. Saludos desde Colombia. Ana Resendi, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander, aquí en la espera de la palabra de Dios. Se le aprecia con todo el corazón. Gracias por sus enseñanzas. Dios los bendiga grandemente. Víctor Ramírez, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander. Saludos cordiales, listo para la enseñanza. Dios les siga brindando sabiduría, sus bendiciones para la familia Ramírez Rodríguez. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Luz Darley, buenas noches, Padre José Gregorio, hermano Alexander. Acá lo estoy esperando a la escucha de la palabra. Le pido oración por la salud de doña Edma Álvarez y pedimos a Dios que pase su mano sanadora sobre Edma para que Dios le conceda su pronta recuperación. Irma Collazo, buenas tardes, Padre José y hermano Alexander. Socorro Conry, buenas tardes, Padre José Gregorio, lista para la escucha del próximo capítulo. Bendiciones. Natalie Belli, buenas tardes, Padre Gregorio, ministro. Aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Que Dios y la Virgen María le bendiga. Amén. Emilda Mayela, buenas noches, Padre Gregorio, ministro Alexander de República Dominicana. Que Dios guíe en su camino y fortaleza cada día. Isidra Romero, buenas noches, Padre, y para todos los del chat. Bersa Cabrera, buenas noches, Padre José Gregorio y hermano Alexander, que estén bien junto al Señor. Marcela Pérez, un cordial saludo desde California para el ministro Alexander y usted, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Bersa Cabrera, Padre, puede hacer una oración por Eduardito, que tiene 6 años, para que Dios le conceda el habla. Pedimos a Dios y todos los días oramos por él. Bersa Cabrera nos dice, Padre José, ore también por mi hijo para que no le duela su cabeza. Gracias, Padre. Cuente con mis oraciones. Natalie Belli, Padre Gregorio Medina, ¿será que puede hacer una oración por el sacerdote Fernando Cifuentes, que está enfermo, para que sane de su enfermedad? Nos unimos y les invito a todos a orar también por todos los sacerdotes del mundo entero, especialmente por aquellos que padecen enfermedades, para que Dios les cure, para que puedan volver a sus quehaceres diarios. Araceli Corneco, buenas tardes, Padre Gregorio, hermano Alexander. Priscila Gutiérrez, buenas tardes, Padre José y hermano Alexander. Un cordial saludo desde Texas. Mil bendiciones, lista para escuchar sus enseñanzas. Saludamos también a Luz Guerrero, que se hace presente, a Mónica Lili. Buenas tardes, Padre Gregorio, esperando la santa palabra de Dios. Saludamos también a Priscila, nos dice, Padre, le pido sus oraciones por mi esposo Eulogio, por un trabajo, porque lo despidieron. Pedimos también por todos los que no tienen empleo, para que Dios les conceda la gracia de encontrar un empleo, y oramos también por tu esposo Eulogio, para que Dios le bendiga, le conceda la gracia de encontrar un empleo. Saludamos a Bexaida Meléndez, buenas Carrillo, buenas tardes, Padre José y Alexander, Dios le bendiga. Emilia Cantor, buenas noches, buenas tardes, Padre Gregorio. Saludos, pido su bendición para toda mi familia, esposo y mis hijos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.
Julián Barrio 55, buenas tardes, Padre José, saludos, le mando 1000 bendiciones desde Carolina del Norte. Bendiciones al hermano Alexander. Gela Luna, buenas tardes, Padre Gregorio y Ministro Alexander. Olivia Gutiérrez, saludos, Padre y Ministro Alexander. Clara Mesa, hola, muy buenas noches, Padre José, Dios y María Santísima lo acompañen en su caminar diario. Bendito sea Dios por el don de la vida. Luz Darley, buenas noches. Saludamos también a Eduvique Peña. Buenas noches, Padre Gregorio, hermano Alexander. Saludos de Puerto Rico. Tati Delgado. Saludos, Padre. Desde Guatemala. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a su familia. Junior Quintanar. Buenas tardes, Padre José, hermano Alexander. Eduvique Peña. Mario Rocas. Buenas tardes. María Corona, buenas tardes, Padre Gregorio y hermano Alexander, saludos, Dios les bendiga. Beatriz Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, saludos de Los Ángeles, California. Guadalupe Reyes, buenas tardes, Padre y Ministro Judy Amaya. Dios Padre Santo, proteja a todos los sacerdotes del mundo entero para que sean santos sacerdotes. Amén. José Heredia, por nuestro sacerdote apóstol de la palabra, Emmanuel Cueto de México. Meji Ibarra, saludos, Padre Gregorio. Saludamos a Beatriz Pérez. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga. José Heredia nos dice saludos. Marta Cáceres, presente, Padre Gregorio, muchas bendiciones. Buenas tardes, saludos al hermano Alexander. Viviana Zúñiga, buenas tardes, Padre José, Ministro Alexander. Dios le siga bendiciendo. Judy Amaya, Padre José, le pido por favor oración por la familia Cárdenas Amaya y que Dios bendiga a la familia, les cuide, les proteja y sobre todo les conceda la conversión en medio de su vida. Marta Baraca, hola Padre José y señor Alexander, espero y su hija siga mucho mejor. Dios les bendiga. Saludos de Reno, Nevada. Leobardo Ramos, saludos, Padre José Gregorio y el Ministro Alexander. Gracias por su enseñanza. Que Dios les cuide. Saludos desde Colorado. Saludamos a todos los que se hacen presentes. Les anunciamos, les informamos pues que la hija del señor Alexander Montilla aquí presente pues ya se encuentra mucho mejor y damos gracias a Dios por todas sus oraciones, por toda su ayuda, por todo su apoyo. Vamos a pedir ahora la presencia del Santo y Divino Espíritu, que venga en nuestra ayuda, que nos asista para poder entender la palabra de Dios, para que nos ilumine, para dejar que la palabra de Dios haga vida en medio de nuestra vida y poderla llevar también a los demás. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecido día, tarde, noche, tengan todos ustedes que se acercan con humildad a este en vivo de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por su familia, por lo que tienen. Me uno a las oraciones de cada uno de ustedes y gracias por estar también aquí para la escucha de la palabra de Dios. 8 tiene 29 versículos, donde vamos a ir escuchando a la luz de este capítulo 8. El Señor nos va a manifestar a nosotros que tenemos que ser buenas personas, que tenemos que hacer el bien, que tenemos que aprender a escuchar, que tenemos que ser obedientes y sobre todo que tenemos que practicar la misericordia, es decir, dedicarnos a hacer el bien y no a hacer el mal delante de la presencia de Dios. Por eso con humildad, con sencillez. Te invito a que te dispongas tu vida, dispongas tu ser, centres tu atención, tus oídos para escuchar con atención estos 29 versículos que nos presenta el capítulo número 8 del libro segundo de los Reyes. Por eso vamos a escuchar. Ya pedimos la presencia del Santo y Divino Espíritu. Ahora toca colocar de nuestra parte la disposición para dejar que la palabra de Dios entre en medio de nuestras vidas. Libro segundo de los Reyes, capítulo 8. Levántate y vete, tú y tu casa, a residir donde puedas, porque Yahvé ha llamado al hambre y viene ya hacia la tierra por 7 años. Se levantó la mujer e hizo según la palabra del hombre de Dios. Se fue ella y su familia a vivir en tierra de filisteos 7 años. Al cabo de los 7 años volvió la mujer
del país de los filisteos y fue a pelar al rey por su casa y por su campo. Estaba el rey hablando con Gehazi, criado del hombre de Dios, y le decía: cuéntame todas las cosas que hizo Eliseo. Estaba él contando al rey cómo había resucitado al muerto cuando llegó la mujer, cuyo hijo había resucitado, para apelar al rey por su casa y su campo. Y dijo Gehazi: oh mi señor, esta es la mujer y este es su hijo, al que resucitó Eliseo. Preguntó el rey a la mujer y ella le relató. El rey puso un eunuco a disposición de la mujer, diciendo que se le devuelva todo lo suyo, con todos los productos del campo, desde el día en que ella abandonó la tierra hasta ahora. Eliseo fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo y le avisaron: el hombre de Dios ha venido aquí. Dijo el rey a Hazael: toma en tu mano un presente y vete al encuentro del hombre de Dios y consulta a Yahvé por su medio, diciendo: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Fue Hazael a su encuentro, llevando en su mano un presente de todo lo mejor de Damasco. La carga de 40 camellos entró, se detuvo ante él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti para preguntarte: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Eliseo le dijo: vete y dile: puedes vivir, pero Yahvé me ha hecho ver que de cierto morirá. Y se inmovilizaron sus facciones, quedándose regido en extremo, y rompió a llorar el varón de Dios. Dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Le respondió: porque sé el mal que va a hacer a los israelitas. Pasaron a fuego sus fortalezas. Matarás a espada a sus mejores, aplastarás a sus pequeños, y abrirás el vientre a sus embarazadas. Dijo Hazael: pues, ¿qué es tu siervo? ¿Como un perro? ¿Hará cosa tan enorme? Respondió Eliseo: Yahvé ha hecho que te vea como rey de Aram. Partió de junto a Eliseo y llegó donde su señor. Le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Respondió: me ha dicho que puedes vivir. A la mañana siguiente tomó una manta, la empapó en agua y la extendió sobre su rostro, y murió. Reinó en su lugar Hazael. El año 5 de Joram, dijo Ahab, rey de Israel. Comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, y reinó 8 años en Jerusalén, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab, e hizo mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá a causa de David su siervo, según lo que le había dicho, que le daría una lámpara en su presencia para siempre. En sus días se rebeló Edom debajo de la mano de Judá, y se proclamó un rey. Pasó Joram a Zair con todos sus carros. Se levantó por la noche y batió a Edom, que le tenía cercado a él, a los jefes de los carros, pero el pueblo huyó a sus tiendas. Así se rebeló Edom debajo de la mano de Judá hasta el día de hoy. También se rebeló Limná en aquel tiempo. El resto de los hechos de Joram, todo lo que hizo,
¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Joram se acostó con su padre y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ocosías. El año 12 de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. 22 años tenía Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Onrid, rey de Israel. Anduvo por el camino de la casa de Ahab, e hizo mal a los ojos de Yahvé, como la casa de Ahab, porque había emprentado con la casa de Ahab. Partió con Joram, hijo de Ahab, para hacer la guerra a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Gaalad. Y los arameos hirieron a Joram. El rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que le habían infligido los arameos en Ramot cuando combatía a Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Jezreel a visitar a Joram, hijo de Ahab, porque estaba enfermo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar este capítulo 8 del libro segundo de los Reyes, que tiene 29 versículos, vamos a ver cómo Dios va a manifestar también esa ayuda para con aquella persona que ayudó también al hombre de Dios. Esta mujer que le dio asilo, le dio hospedaje, le dio comida al profeta Eliseo, es la mujer que el profeta Eliseo le va a ayudar para que salga del país, porque el Señor iba a enviar 7 años de hambre y que al pasar los 7 años pudiera ella volver. ¿Qué es lo que nos va a empezar a presentar este capítulo número 8 del libro segundo de los Reyes? ¿Por qué? Porque es una invitación para nosotros. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? A ser buenas personas. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? A hacer el bien. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? A servir a nuestro prójimo, a servir a las demás personas, como lo vamos a ver expresado en este versículo 1 de el capítulo 8 del libro segundo de los Reyes. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado. Eliseo le habló a la mujer. ¿A cuál mujer le habló el profeta Eliseo? Les invito, vamos a buscar ahí mismo en el libro segundo de los Reyes, el capítulo 4, versículo 8 y siguiente, para que escuches de la palabra de Dios cuál es esa mujer a la cual Eliseo le estaba hablando. Esa mujer que Eliseo le había devuelto la vida a su hijo porque había muerto. Pero ¿por qué Eliseo le habla a esta mujer y le va a anunciar que se tiene que ir? Sí, ¿por qué no se lo dijo a los demás? Vamos a ver por qué Eliseo se lo comunica a esta mujer. ¿Qué habrá hecho esa mujer para que Eliseo le comunicara esa noticia de que tenía que irse y volver después de tantos años? Lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 y siguiente.
Priscila Gutiérrez, Segunda de Reyes 4:8 y siguientes. Milda Mariela, Segunda de Reyes 4:8 y siguientes. Natalie Belli, Segunda de Reyes 4:8 y siguientes. Junior Quintanar, Segunda de Reyes 4:8. María Pérez, Segunda de Reyes 4:8. Aurora Pérez, Segunda de Reyes 4:8. Guadalupe Reyes, Segunda de Reyes capítulo 4. Versículo 8, Clara Misa, Segunda de Reyes 4:8, Mario Roja, Segunda de Reyes 4:8, Araceli Cornejo, Segunda de Reyes 4:8, Noemí Rivera, Segunda de Reyes 4:8, Esmeralda García, Segunda de Reyes 4:8 y siguiente, Luz Helena, Segunda de Reyes 4:8 y siguiente, Gela Luna, Segunda de Reyes 4:8 y siguiente, Julie Pérez, Segunda de Reyes 4:8, Berza Cabrera, Segunda de Reyes 4:8, Reginaldo Santos, Segunda de Reyes 4:8, María Encarnación, Segunda de Reyes 4:8, Joaquín Sánchez, Segunda de Reyes 4:8, Emily Carrillo, Segunda de Reyes 4:8, Roja Ágreda, Edu Víquez Peña, Socorro Conry, Dalila Guzmán, Judy Amaya. Nos escribe en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Beatriz Pérez, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 y siguiente. Julio César Calpa, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 y siguiente. Y vamos a escuchar, vamos a prestar oído a la palabra de Dios. Un día pasó Eliseo por Sumén. Había allí una mujer principal y le hizo fuerza para que se quedara a comer. Y después, siempre que pasaba, iba allí a comer. Dijo ella a su marido: mira, sé que es un santo hombre de Dios, que siempre viene por casa. Vamos a hacerle una pequeña alcoba de la fábrica en la terraza, y le pondremos en ella una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y cuando venga por su casa, que se retire allí. Hemos escuchado de este capítulo 4 del libro segundo de los Reyes, versículo 8, ¿quién era esta mujer? ¿Por qué Eliseo le va a comunicar a esta mujer lo que va a suceder y por qué tiene que irse? Resulta que esta mujer era una mujer muy buena. Era una mujer honesta, era una mujer humilde que le dio posada, le dio comida, atendió ¿a quién? Al profeta Eliseo, se portó bien. Y cuando una persona se porta bien con otra, la otra persona le va a ayudar, no por obligación, no por compromiso, sino por generosidad para con esa otra persona, por su ayuda, por su servicio, por su humildad. ¿Qué nos invita a la palabra de Dios? Nos invita a nosotros a ser buenas personas. Nos invita a ayudar a los demás. Nos invita a ser generosos con los otros, con nuestro prójimo. ¿Por qué a veces las personas tienen que ser malvadas? Y dentro de la misma iglesia hay personas que son malvadas, que no les gusta ayudar a nadie, que no les gusta que las personas se acerquen. Un cuarto, vamos a disponer un lugar para que cuando venga este hombre pueda venir, pueda comer, pueda acostarse, recostarse, descansar, pueda apartarse allí. A ese lugar, ¿a quién? Al profeta Eliseo. Le insistió para que fuera a comer. Y cada vez que el profeta Eliseo pasaba, entraba allí a esa casa, porque veía cómo esta familia recibía y se disponía con humildad para darle posada al hombre de Dios. Y es que este versículo 1 va a presentar cómo desde el primer momento Eliseo le va a comunicar a esta mujer que al hijo de ella, él también le había devuelto la vida. Porque si recordamos ese capítulo 4 completo del libro segundo de los Reyes, va a presentar también que Eliseo le va a conceder a esta mujer que pueda tener un hijo, y después el niño se enferma, el niño muere, viene Eliseo
y le devuelve la vida a este niño por gracia de Dios. Y por eso el versículo 1 va a presentar que Eliseo le habla a esta mujer cuyo hijo le había devuelto la vida. ¿Y por qué le va a hablar a la mujer? Porque esta mujer ha sido muy buena con el profeta Eliseo. ¿Qué nos dice? Que tú y yo tenemos que ser personas buenas, tenemos que ser personas generosas. El mundo, nuestra vida, nuestra familia, no estudemos a los demás, sin importar quién es, que podamos servir a nuestro prójimo. Eliseo, ¿y qué le va a decir el profeta Eliseo según el versículo 1 de este capítulo 8 del libro segundo de los Reyes? Levántate y vete, tú y tu casa, a residir donde puedas, porque Yahvé ha llamado al hambre y viene ya hacia la tierra por 7 años. Imagínese cómo Eliseo le va a salvar la vida a esta mujer. Qué generosidad tan grande de esta mujer para con Eliseo, que Eliseo también tiene una generosidad para con esta mujer. Le dice, mira, levántate, vete donde puedas encontrar un lugar donde quedarte, pero lejos de aquí, porque Dios va a enviar el hambre, 7 años de hambre sobre este país. ¿Por qué? A causa de los pecados que habían cometido. Porque el pecado trae sus consecuencias. Y esas consecuencias hay que sufrirlas y vivirlas. Pero esta mujer no tenía que ver con ello. No se había apartado de la presencia de Dios. Y por eso Eliseo le habla, le comunica para que esta mujer pueda irse. Pero vamos a escuchar de la misma palabra de Dios si esta mujer escuchó, si esta mujer hizo caso, si esta mujer fue obediente o no escuchó, no hizo caso o no fue obediente. Porque tenemos que ver la palabra de Dios para después ver cómo está nuestra vida también. Escucha con atención. Se levantó la mujer e hizo según la palabra del hombre de Dios. Se levantó la mujer e hizo según la palabra del hombre de Dios. ¿Qué hizo la mujer? Escuchó, aprendió a escuchar, estaba atenta a las palabras del profeta Eliseo, del hombre de Dios. Ella no se puso a refutarle y a decirle para dónde me voy, qué voy a hacer, aquí tengo todo. La mujer se levantó, dejó todo y hizo según la palabra del hombre de Dios. La mujer fue obediente, la mujer escuchó, la mujer aprendió y se fue. Escuchó la palabra del profeta, escuchó la palabra del hombre de Dios. Y eso es para nosotros también un punto de referencia. ¿Para qué? Para ver si nosotros hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, que nos dice, ayuda a tu prójimo, no lo odies. Porque hay personas que escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Y se parece a un hombre imprudente, es decir, van a su propia destrucción, a su propio aniquilamiento, van a traer desgracias sobre su vida. Esta mujer escuchó, esta mujer fue obediente, esta mujer se levantó e hizo según las palabras del hombre de Dios. Y tú escuchas, y tú eres obediente, y tú aprendes de Dios, escuchas a Dios, eres obediente a los mandatos y normas de Dios, o no lo eres. Porque tenemos que ver nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente leerla por deporte, leerla como leer otro libro común y corriente. No, señor, no, señora. La palabra de Dios está para ver cómo está nuestra vida.
La palabra de Dios es el farol que debe iluminar nuestra existencia. Y como ella ilumina, tiene que disipar las tinieblas que hay en lo profundo de nuestro corazón. Esta mujer está escuchando, ha disipado las tinieblas, es obediente, es decir, tiene un cambio, una actitud que tú tienes que tener también, ser obediente. La mujer se levantó e hizo según las palabras del profeta. ¿Y tú haces según la palabra de Dios o según la palabra de quién actúas tú? Porque Dios nos invita a respetar, nos invita a amarnos, nos invita a ayudar, nos invita a servir, nos invita a orar, nos invita a ser generosos. La palabra de Dios, el mundo, ¿a qué te invita el mundo? A odiar. ¿A qué te invita el mundo? A no ayudar a nadie. ¿A qué te invita el mundo? A ser otra persona que no eres, a aparentar algo que tú no eres. Y tú escuchas la voz de Dios o escuchas la voz del mundo. ¿Tú eres obediente a la voz de Dios o eres obediente a la voz del mundo? Pero tienes que sincerarte contigo y tienes que sincerarte con Dios, porque para eso está la palabra de Dios, para ver nuestra vida cómo está en esa relación para con Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que la mujer se levantó e hizo según la palabra del profeta. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Se fue ella y su familia a vivir en la tierra de los filisteos 7 años. Al cabo de los 7 años volvió la mujer del país de los filisteos y fue a apelar al rey por su casa y por su campo. Ahí está. La mujer se levantó. La mujer se fue, la mujer hizo caso y al finalizar los 7 años, al cumplirse los 7 años, esta mujer volvió para reclamar lo que era suyo, porque se habían apropiado, le habían robado, le habían quitado, le habían hecho todo, porque esta mujer se había ido. Y es que nosotros tenemos que darnos cuenta de algo, que tenemos que ser personas que aprendamos a escuchar, que tenemos que ser personas que seamos obedientes, que tenemos que ser personas que podamos ayudar a los demás. Esta mujer escuchó, fue obediente, sirvió, tuvo su recompensa y va a encontrar lo que dejó, que le habían quitado, lo va a volver a recuperar de nuevo. ¿Por qué lo va a volver a recuperar de nuevo? Porque esta mujer tenía algo que había hecho y era que era una mujer humilde, sencilla y generosa. Y la persona que actúa así, Dios le bendice grandemente. Por eso no pierdas la oportunidad tú de ser una persona generosa, de ser una persona que ayuda, de ser una persona que aprenda a escuchar la palabra de Dios, de ser una persona obediente. ¿Por qué? Porque tu papá, tu mamá, le enseñas a tus hijos a ser obediente, porque tú le dices a tu hijo, hijo, ve a la bodega, ve al lugar donde venden los alimentos y compra algo y te vienes de una vez. Y el niño va en obediencia, compra y se regresa para su casa. Así le enseñas a tu hijo a ser obediente. Ahora la pregunta es para ti. Si tú le enseñas a tu hijo a ser obediente para contigo, ¿tú eres obediente para con Dios o no eres obediente para con Dios? ¿Será que Dios lo que te dice a ti de que guarde los mandamientos, cumpla los mandamientos, que sea una persona generosa, humilde, sencilla, caritativa, que sea generosa con los demás? ¿Eres tú obediente o no eres obediente? Porque si tú le pides obediencia a tus hijos y la enseñas a tus hijos, pero no eres tú obediente para con Dios, la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cometiendo un pecado?
Porque estás mintiendo, estás aparentando algo y pidiendo algo cuando tú no lo estás dando. ¿Por qué? Porque hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar. ¿Y qué debemos después de escuchar? Ser obedientes. Y esa obediencia es la práctica, el fiel cumplimiento de las normas, preceptos y mandamientos que el Señor nos ha presentado. Por eso, yo les invito a cada momento, a cada instante, a enamorarnos de la palabra de Dios, abrirle el corazón a la palabra de Dios, a dejar que la palabra de Dios entre en tu vida para que tengas un cambio profundo y puedas ver tu vida a la luz de la palabra de Dios. Y qué bonita la palabra de Dios, es impresionante, es maravillosa. Tenemos este primer caso, esta mujer humilde, generosa, sencilla, que fue amable con Eliseo y que Eliseo fue amable con ella y le ayudó también. Ahora vamos a escuchar del versículo 7 en adelante otro punto de vista, cómo actúan las personas cuando hacen mal. Ahora mire cómo piden ayuda también a los demás. Presta oído a la palabra de Dios y vamos a escuchar y a leer el versículo 7 de este capítulo 8 del libro segundo de los Reyes. Eliseo fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo y le avisaron: el hombre de Dios ha venido aquí. Dijo el rey a Hazael: toma en tu mano un presente y vete al encuentro del hombre de Dios y consulta a Yahvé por su medio diciendo: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Aquí hay un punto importante también que tenemos que ver. Primero, Ben-Hadad era rey ¿de dónde? Era rey de Aram. Y nosotros recordamos capítulos anteriores, especialmente el capítulo número 6, donde nos va a presentar que el rey de Aram va a mandar a apresar ¿a quién? A Eliseo. Pero es que al leer este versículo 7, podemos nosotros darnos cuenta de algo. Un hombre que ha hecho el mal reconoce que Eliseo es hombre de Dios y ¿qué le va a decir? Va a enviar a un mensajero para que él le diga y le pregunte a ver qué tiene Dios deparado para él. Por eso vamos a volver a escuchar el versículo 7 de este capítulo 8 del libro segundo de los Reyes para que podamos ir a la referencia de lo que les voy a decir a continuación. Presta oído a la palabra de Dios. Eliseo fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo y le avisaron: el hombre de Dios ha venido aquí. Dijo el rey a Hazael: toma en tu mano un presente y vete al encuentro del hombre de Dios y consulta a Yahvé por su medio diciendo: ¿sobreviviré a esta enfermedad? ¿Qué le pide a Eliseo? Que consulte a Dios, que le ore a Dios, que le pregunte a Dios si va a sobrevivir a la enfermedad que tiene un hombre malo. Un hombre malvado que va a hablarle y mandarle un recado a Eliseo para que Eliseo consulte a Dios. Y aquí es donde nosotros vamos a ver cómo tenemos que actuar ante una persona que nos ha hecho el mal. Pero yo les voy a invitar a ustedes a buscar el libro segundo de los Reyes, ahí mismo, en el capítulo 6, versículo 13. Para que escuchemos quién era este rey Ben-Hadad, que era el rey de Aram. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13 y siguiente, para que escuchemos de la palabra de Dios cómo este rey
había mandado a apresar y a buscar a Eliseo, porque Eliseo le había comunicado los planes del rey Aram al rey de Israel para que no cayera en la trampa que le tenía preparada. Saludamos a Fortino Méndez, gracias por tu granito de arena, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Priscila Gutiérrez, Segunda de Reyes 6:13, Araceli Cornejo, Segunda de Reyes 6:13 y siguiente, Aurora Pérez, Segunda de Reyes 6:13, Natalie Belli, Segunda de Reyes 6:13 y siguiente, Junior Quintanar, Segunda de Reyes 6:13, María Pérez, Segunda de Reyes 6:13 y siguiente, Emilda Mariela, Segunda de Reyes 6:13, María Franco, Segunda de Reyes 6:13, Emilia Cantor 6:13, Gela Luna, Segunda de Reyes 6:13, Julián Barrios 55, Segunda de Reyes 6:13, Clara Misa, Segunda de Reyes 6:13, Julie Pérez, Segunda de Reyes 6:13, Beatriz Pérez, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 13, Joaquín Sánchez, Segunda de Reyes 6:13, Priscila Gutiérrez, Alba Martínez, Noemí Rivera, Guadalupe Reyes, Hilda Gamboa, Luz Elena, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Él dijo, y ve dónde está, y enviaré a aprenderlo. Se le avisó diciendo, está en Dotán, y mandó allí caballos, carros y un fuerte destacamento, que llegaron por la noche y cercaron la ciudad. Ahí está, este mismo rey que está pidiéndole a Eliseo que consulte, es decir, que le pregunte a Dios acerca de su enfermedad, era el mismo que acabamos de escuchar que había mandado a buscar ¿a quién? A Eliseo, porque Eliseo le estaba comunicando los planes del rey Aram al rey de Israel para que no cayera en la trampa. Se enfureció, se llenó de rabia y mandó a buscar con un poderoso ejército, ¿a quién? Al profeta Eliseo. Es el mismo que hemos escuchado en este versículo 7, que le dijeron, llegó el hombre de Dios y él mandó un mensajero para que le preguntara al profeta Eliseo y que él le preguntara a Dios qué iba a pasar con la enfermedad que tenía. Y es que aquí vamos a ver la reacción de Eliseo, que es la que cada uno tiene que tener también, porque hay personas que nos han hecho daño, hay personas que han hablado mal de cada uno de nosotros, hay personas que nos tienen rabia, envidia, son prepotentes, son orgullosos y que después van a venir a pedir una ayuda nuestra y tú no se la tienes que negar. Tú no tienes que decirle, no vengas para acá porque tú te la pasas hablando mal mío y esto. No tienes que actuar así, porque la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Que debemos actuar de otra manera, que debemos actuar de una manera humilde y sencilla para con esas personas, para mostrarles de que no nos hemos dejado contaminar por lo que ellos tienen, sino que estamos dispuestos a servirlo, sin importar lo que nos hayan hecho. Alguno podrá decir, padre, pero es que es difícil. Ese vecino que tengo yo se mete todos los días conmigo y viene después a pedirme una ayuda y es que es difícil ayudarlo, pero hágalo, ayúdelo, vence ese orgullo y verás que Dios te va a recompensar grandemente. Eliseo le va a responder al enviado del rey de Aram, porque Eliseo no dijo, no, pero si este me mandó a buscar, si este sitió la ciudad, si este me anda buscando para matarme, yo que le voy a estar respondiendo, dígale que no. Eso no le dijo Eliseo, sino que Eliseo le va a responder. ¿A quién? Al enviado del rey de Aram. Escuchemos cómo nos lo va a presentar la palabra de Dios en cuanto a la respuesta del profeta Eliseo. Fue Hazael a su encuentro, llevando en su mano un presente de todo lo mejor de Damasco. La carga de 40 camellos entró. Se detuvo ante él y dijo,
tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti para preguntarte, ¿sobreviviré a esta enfermedad? Eliseo le dijo. Ahora viene la respuesta de Eliseo. Esta respuesta de Eliseo es una respuesta que va a ser de una manera buena, en un sentido de que él no va a empezar a decirle todos los reproches, quejas, malas palabras, ofensas que el rey de Aram había levantado contra Eliseo. Ni el enojo de Eliseo salió a flote, sino que Eliseo va a dar una respuesta humilde y sencilla de parte de Dios. Escuchemos con atención. Vete y dile, puedes vivir, pero Yahvé me ha hecho ver que de cierto morirá. Ahí está la respuesta. El rey envía a preguntar y tiene que recibir una respuesta. La respuesta es, vas a vivir, pero Dios también ha comunicado que de cierto vas a morir. Y es que Eliseo no tuvo nada para decirle contrario a lo que el rey Aram había hecho para con él. Y tú, con las personas que hablan mal tuyo, y tú, con las personas que después vienen a pedirte una ayuda, ¿cómo le respondes? ¿Respondes a la manera de Dios? ¿O será que respondes de una manera buena, de una manera humilde, de una manera sencilla para ayudarlo en lo que necesita esa persona? Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente tú eres una hija de Dios, en que puedes ayudar a aquellas personas que te han hecho mal, que te siguen haciendo mal y que vendrán a hacerte mal, porque va a ser así. Mientras uno esté más cerca de las cosas de Dios, el diablo más va a enviar personas para que te ofendan, para que te insulten, para que te desprecien, para que hablen cosas negativas tuyas. Pero tú tienes que estar fuerte con la gracia de Dios para responderle no de la misma manera, sino para responderle de una manera distinta a la manera de Dios. Servicio, ayuda, integridad, generosidad. ¿Le digo acaso para qué manda él si él me mandó a buscar a mí para matarme, para encerrarme y estas cosas? No. Eliseo le dijo, ve a decirle al rey que va a vivir. Pero Yahvé también comunica que de cierto va a morir también. Se va a recuperar, pero se va a morir también. Porque Eliseo va a hablar de parte de Dios. El ser humano de tratar a aquellos que le han ofendido. El mundo dice, al que te ha ofendido, dice, al que te ha ofendido, ruega a Dios, ruega a mí por ellos. Al que te ha maltratado, pídele a Dios por cada uno de ellos. Esa es la manera de Dios. Y servir a esas personas que nos han ofendido de Dios es maravillosa. Hay que abrir el corazón para tener un cambio en medio de nuestra vida. Y vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo 8 de este capítulo 8, comunicar el profeta Eliseo. Que de cierto morirá. Ahí está con esta persona que de cierto va a morir. Pero es que la palabra de Dios es tan grande, la palabra de Dios es tan importante que va a Jezreel lo que va a realizar. Y es en cuanto al versículo 12 y siguiente que está en este capítulo 8 del libro segundo de los Reyes, y presta oído a la palabra de Dios. Dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Le respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los israelitas. Pasarás a fuego sus fortalezas. Abraham había comunicado lo que va a hacer de la vida, de comunicar lo que va a ser como un llamado de atención, pero era también para ver, y es también el sufrimiento de las personas cuando sus seres queridos empiezan a actuar
de mala manera. Es el sufrimiento de una madre al ver cómo sus hijos se apartan de la presencia de Dios. Cuando ven que sus caminos ya no van a estar en los caminos de Dios, sino que se empiezan a apartarse de los caminos de Dios para ir a buscar el camino del mal. Y es lo que Hazael iba a realizar. En cuanto a que Eliseo le va a decir: cónchale, tú vas a hacer un mal al pueblo. ¿Por qué? Porque vas a pasar a fuego sus fortalezas. ¿Qué más va a hacer Hazael? Matarás a espada a sus mejores y aplastarás a sus peñuelos y abrirás el vientre a sus embarazadas, dijo Hazael. Es decir, que todo esto lo que Eliseo le está diciendo a Hazael era claramente para decirle: tú vas a reinar, pero tú lo vas a hacer mal. Tú no vas a cambiar. Un motivo de conversión en medio de su vida. Pero mire cómo se va a escudar Hazael, porque le va a... Respondió Eliseo: Yahvé ha hecho que vea como rey de Aram. Ahí está. Entonces Dios ha permitido a Eliseo que pueda ver a Hazael como rey. Y Eliseo, está comunicando a Hazael lo que él va a realizar para hacer ver en él que tiene que cambiar, que no tiene otros, de que tenemos que aprender a hacer el bien, de que tenemos que aprender a ser personas en medio de las personas, que tenemos que aprender a ser gente en medio de la gente, que tenemos que aprender a hacer el bien. Porque esto que Eliseo le comunicó, ¿para qué? Para él subir como rey de Aram. Y es allí donde nosotros, hacer el mal, dedícate a ser personas buenas, sencillas, humildes, caritativas, que no tenga, préstale la mano para que puedas ayudarlo. No importa que te haya ofendido, pero haz las cosas bien, porque estamos cerca de la presencia de Dios, y al estar cerca tenemos que ser personas buenas, que la contaminar por las cosas del mundo para odiar, aniquilar, despreciar, asesinar, acabar, destruir y hacer el mal por donde quiera que va. Pero las personas que están cerca de Dios, hay que actuar según la manera de Dios, ayudando, sirviendo y sobre todo haciendo el bien delante de la presencia de Dios. ¿Por qué hay que hacer el bien delante de la presencia de Dios? Porque como vamos a escuchar de la misma palabra de Dios, como el año quinto de Joram, hijo de Ahab, y reinó 8 años en Jerusalén, con una mujer de la familia de Ahab, e hizo mal a los ojos de Yahvé. Ahí está. Subió al reinado, pero ¿qué pasó? ¿Qué clase de cristianos católicos? Y tienes que darte cuenta, ojos de Dios, o será que estás haciendo el mal ante él. Ahora vamos a escuchar en el versículo bien 1 que se va a llamar Ocosías en el reinado, pero malo también ante los ojos de Dios. Escuchemos. 1 año en Jerusalén. El hombre de su madre era Atalía, hija de Onri, rey de... Otro que subió al reinado, pero palabra de Dios. ¿Qué tenemos que aprender de la palabra de Dios? Que el hizo el bien al profeta Eliseo. Y es la invitación para nosotros, que tenemos que aprender a realizar el bien en medio de Dios. Anímate a ser obediente a la palabra de Dios, para al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre. Más para la escucha de su santa palabra. Hay que tener en cuenta esos puntitos a lo que escuchamos de la palabra de Dios. Y tú haz el bien, porque eso es a lo que nos invita la palabra de Dios, a hacer manos, y que eso nunca se olvide en medio de por siempre. Amén. Oramos. Nuestra Madre María Santa contigo, bendita tú eres entre todas las otros pecadores. Amén.
Gracias por estar en este en vivo. Les invitamos para mañana y verás que Dios bendiga a la escucha de la palabra de Dios para el día de mañana, a vivir también la Santa Misa y sobre todo vamos a compartir la palabra de Dios y a la reflexión de la Santa Fe con ustedes. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Si deseas ayudar, te aparece también el WhatsApp para que pida la información también a través de PayPal. Ayuda con también ayudar. Gracias. Dios les bendiga, Dios les acompañe.